Hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje, porque vamos a hablar de algo que no solo puede transformar tu manera de ver la vida, sino también de vivirla. Si últimamente sientes ansiedad, miedo al futuro, dudas que te quitan el sueño o esa sensación de que todo se te puede salir de las manos, créeme, este mensaje es para ti. Y si estás aquí hoy, tal vez no es casualidad. Quizás tu corazón está buscando respuestas y estás en el lugar correcto. Así que si algo de esto toca tu corazón, te animo a que nos regales un like, te suscribas si aún no lo has hecho y compartas este video con alguien que también necesita esta palabra. Porque a veces un simple gesto puede llevar esperanza donde ni siquiera las iglesias físicas pueden llegar. Y si quieres dejar una pequeña señal de fe, escribe aquí abajo en los comentarios: confío en el plan de Dios. Solo eso. 4 palabras que pueden ser el comienzo de una transformación profunda. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que estás por escuchar puede ser justo lo que Dios quería decirte desde hace tiempo. Hay un tipo de carga que no se ve, pero que pesa más que cualquier maleta: la necesidad de tener todo bajo control, controlar el presente, predecir el futuro, asegurar cada paso, cada resultado. Muchos vivimos así sin darnos cuenta, tratando de diseñar cada detalle de nuestras vidas como si eso fuera a garantizarnos seguridad. Pero lo que ocurre, en realidad, es lo contrario. Entre más queremos controlar, más ansiedad sentimos. Nos decimos que si no pensamos en todas las posibilidades, algo saldrá mal, que si no tenemos una respuesta para todo, algo va a fallar, que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará bien. Pero ¿sabes qué? Esa no es la vida que Dios quiere para ti. La ansiedad por el futuro no es solo una emoción, es un síntoma de desconfianza. No porque seamos malas personas o porque no amemos a Dios, sino porque muchas veces aún no hemos entendido lo que significa soltar el control y confiar en su plan. Mira lo que dice Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta palabra es clara. Dios no dice que entendamos todo. Dice que confiemos. Y ese tipo de confianza solo nace cuando aprendemos a soltar. Pero claro, soltar da miedo. ¿Por qué? Porque soltar es perder el control. Es aceptar que no tenemos todas las respuestas. Es dejar de apoyarnos en nuestra lógica, en nuestros planes, en nuestra manera de ver las cosas. Y en un mundo que idolatra el control, la planificación extrema y la autosuficiencia, soltar parece una locura. Pero en el reino de Dios, soltar no es rendirse, soltar es confiar. Hay una escena en el Evangelio que siempre me conmueve profundamente. Está en Mateo 6:25-34, cuando Jesús dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Jesús no estaba diciendo que esas cosas no importan. Estaba diciendo: yo ya sé lo que necesitas. Deja de cargar con eso. Deja de obsesionarte con lo que vendrá. Yo tengo cuidado de ti. Pero claro, vivimos en un mundo donde te enseñan que si no lo haces tú, nadie más lo hará. Y sin darnos cuenta, desplazamos a Dios de su lugar. Nos ponemos a nosotros mismos en el centro del tablero y luego nos angustiamos porque no podemos mover todas las piezas. La ansiedad nace del deseo de control y la falta de confianza en que Dios tiene un plan. Y no siempre vamos a tener claridad.
A veces solo tendremos el próximo paso, como una lámpara en medio de la oscuridad que solo ilumina 1 metro delante. Pero Dios nunca prometió mostrarte todo el camino. Prometió caminar contigo. Si hoy sientes que estás abrumado por lo que viene, si estás intentando forzar que las cosas pasen a tu manera, si estás cansado de luchar con tu mente y tus emociones, quiero decirte algo con el corazón. No estás solo. Y más importante aún, no tienes que cargar con todo esto tú solo. Filipenses 4:6-7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no solo quiere que confíes en Él, quiere darte su paz. Esa paz que no depende de que todo esté resuelto, sino que nace del hecho de saber que Él está en control, aunque tú no lo estés. ¿Te animas a soltar? No todo de golpe, solo lo que no puedes controlar, solo lo que te está robando la paz, solo lo que, en el fondo, sabes que ya no está en tus manos. En la siguiente página vamos a ver cómo soltar el control de forma práctica, con ejemplos bíblicos y herramientas espirituales que te ayudarán a vivir con más fe, menos ansiedad y más libertad. Pero primero, respira profundo. Estás exactamente donde necesitas estar. Quédate conmigo en este video para aprender a soltar como Dios quiere. Si estas palabras están haciendo conciencia en ti, por favor comenta: me libero del pasado y suelto el control. Amén. Ahora, soltar no significa rendirse, significa confiar, significa abrir las manos y dejar de apretar lo que nunca estuvo bajo tu control para empezar a vivir con libertad, con paz, con fe. ¿Te has dado cuenta de cuánta ansiedad nace del intento de controlar lo incontrolable? Intentamos prever cada detalle, controlar cada paso, cada resultado. Y cuando algo se sale de nuestro plan, sentimos que todo se derrumba. Pero la verdad es que nunca tuvimos el control real, solo una ilusión de control. Y esa ilusión pesa, agota, enferma. La Biblia no nos llama a controlar, nos llama a confiar. Jesús no prometió que tendríamos todo resuelto, pero sí prometió que nunca estaríamos solos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dijo en Juan 14:27. Pero ese tipo de paz no nace de tener todo claro. Nace de saber en quién estás confiando, incluso cuando nada tiene sentido. A veces creemos que la fe es tener todas las respuestas, pero la fe verdadera no necesita entenderlo todo. Solo necesita aferrarse a Dios, incluso cuando todo lo demás se cae a pedazos. Cuando decides soltar, estás haciendo un acto profundo de fe. Estás diciendo: Dios, ya no quiero cargar esto solo. No entiendo, pero confío. No veo la salida, pero sé que tú sí la ves. Porque tú ya has estado en mi futuro y no hay nada que me espere allí que tú no hayas preparado primero. A veces lo que más te impide avanzar no es el problema en sí, sino tu necesidad de tener todo bajo control. Y eso no es fe, es miedo disfrazado. Dios quiere liberarte de esa prisión, porque el control no solo es cansado, es solitario. Cuando tratas de hacerlo todo por ti mismo, te cierras a la ayuda, al consuelo, a la guía del Espíritu Santo. Y lo más doloroso es que sin darte cuenta, puedes terminar resistiendo el plan de Dios solo porque no coincide con tus expectativas. Pero mira lo que dice Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Si no soltamos nuestras ideas, nuestros temores, nuestras fórmulas, ¿cómo podremos abrazar los caminos más altos que Él tiene para nosotros? Piensa en Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra, de todo lo conocido, sin decirle exactamente a dónde iba. Y Abraham obedeció. Soltó el control. Caminó por fe. No tenía mapa, pero tenía dirección. Y eso es todo lo que necesitas. No tener todo claro, sino tener una palabra de Dios que te diga, sigue caminando. O recuerda a María, una joven que no sabía lo que se avecinaba, pero que dijo, hágase en mí según tu palabra. No tenía todas las respuestas. No tenía garantía de comprensión por parte de su familia, ni protección social, pero confió, soltó sus planes y abrazó los de Dios. Y gracias a eso, trajo al mundo al Salvador. ¿Y tú? ¿Qué necesitas soltar hoy? Tal vez es una relación que no te deja avanzar. Tal vez es un sueño que no ha funcionado. Tal vez es tu imagen de éxito, o tu necesidad de tener la vida bajo control. ¿Y si el verdadero crecimiento está del otro lado de ese soltar? ¿Y si ese dolor que sientes al abrir la mano es solo la puerta a algo mucho más grande? En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando sueltas, te haces vulnerable, sí. Pero también abres espacio para que el poder de Dios actúe donde tus fuerzas ya no alcanzan. No es fácil, no es automático, pero cada día puedes tomar una decisión, confiar. Confiar aunque tiemblen tus rodillas, confiar aunque no veas el camino, confiar aunque la ansiedad te susurre que todo se va a derrumbar. Porque la verdad es esta, Dios nunca ha perdido el control. Nunca. Y no lo va a perder contigo. Mira tu historia. Piensa en las veces que sentiste que no había salida. ¿Qué pasó? Aquí estás, respirando, viviendo. Y si estás escuchando esto, es porque Dios no ha terminado contigo. Él sigue obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que nada cambia, porque Dios trabaja en silencio, en los detalles, en los lugares donde tú ya te diste por vencido. Así que, suelta. Haz tu parte, pero suelta los resultados. Planea, pero no te aferres. Ora, pero deja espacio para que Dios te sorprenda. Porque Él no se limita a tus expectativas. Él tiene algo mejor. Siempre lo tiene. Y si decides confiar, si decides caminar en fe, pronto mirarás atrás y dirás, gracias, Señor, por no hacer lo que yo quería, porque hiciste algo mucho mejor. En la siguiente página, vamos a hablar de cómo la ansiedad disminuye cuando tu enfoque cambia del ¿qué pasará? Al ¿quién va contigo? Porque cuando tu corazón deja de obsesionarse con el futuro y empieza a descansar en la presencia de Dios, todo cambia. Todo. La ansiedad no siempre grita. A veces, solo susurra. Te despierta en la madrugada con una pregunta sin respuesta. Te acompaña mientras caminas, mientras trabajas, mientras sonríes. Está ahí, oculta detrás del «estoy bien». Pero Dios no quiere que vivas así. No fuiste creado para temer el futuro, sino para confiar en quien ya lo ha escrito. No fuiste diseñado para controlar cada parte de tu vida, sino para caminar de la mano con aquel que te conoce mejor que tú mismo. Jesús lo sabía. Por eso nos enseñó algo que va en contra de todo lo que el mundo grita. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Mateo 6:34. Él no dijo que el mañana no tendrá retos, sino que no necesitamos vivirlos hoy. El presente es un regalo, por eso se llama así. Pero cuando vivimos en el futuro con la mente, desperdiciamos el hoy que Dios nos dio. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios no solo conoce tu futuro,
sino que ya está allí. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso significa que mientras tú te preguntas si vas a poder con lo que viene, Él ya está en lo que viene, preparándote un camino, abriendo puertas que aún no ves, cerrando otras que no entendiste, pero que eran necesarias. Mira a José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, encarcelado injustamente. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Ahí mismo, en cada paso, preparando a José, madurándolo, enseñándole, formándolo. Y al final, cuando el plan de Dios se reveló, José pudo decir con paz: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Porque eso hace Dios. Convierte lo que parecía ruina en redención. Pero necesitas quedarte el tiempo suficiente para verlo. Muchas veces queremos que Dios nos muestre el mapa completo, pero Él solo nos da la lámpara para el siguiente paso. Porque si viéramos todo lo que vendrá, probablemente nos paralizaríamos. Su gracia no se anticipa al futuro, llega justo a tiempo, en el momento exacto, nunca tarde, nunca antes. Y entonces, lo importante no es cuán claro esté el camino, sino cuán cerca estás de quien lo guía. La cercanía con Dios no te exime del dolor, pero te garantiza propósito. No evita la tormenta, pero te da refugio en medio de ella. David lo escribió en uno de los salmos más conocidos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. ¿Y sabes por qué eso cambia todo? Porque cuando estás con Él, puedes caminar por lugares inciertos con paz. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién va a tu lado. La ansiedad pierde fuerza cuando recuerdas que no estás solo, que el mismo Dios que sostuvo a Moisés, a Ruth, a Elías, te sostiene a ti también. Ahora, tal vez tú piensas, pero no tengo esa fe. Está bien, no necesitas una fe enorme. Jesús dijo que con fe como un grano de mostaza es suficiente para mover montañas. No es el tamaño de tu fe lo que importa, es en quién está puesta. Y si tu fe está en Dios, puedes respirar, porque Él no falla. Es momento de dejar de vivir pendiente de los «¿y sí? ¿Y si no sale? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco?» Esos pensamientos no son voz de Dios. Son semillas del miedo. Y el miedo no guía, confunde. El miedo te encierra. Pero el amor de Dios, ese amor echa fuera todo temor. Y ese amor está disponible para ti hoy, aquí, ahora. Deja de cargar lo que no te toca. Haz lo que puedes hacer hoy y deja el mañana en las manos del Creador. Porque cada vez que tú sueltas algo que no puedes controlar, estás haciendo espacio para que Dios actúe. Él no comparte el trono. Mientras tú estés intentando manejarlo todo, Él esperará. Pero cuando decides soltar, decides confiar. Y en ese momento empieza el verdadero milagro. No se trata de negar tus emociones. Está bien sentir miedo. Está bien tener dudas. Dios no se escandaliza con tu fragilidad. Al contrario, se acerca a ti, como un padre que abraza a su hijo que tiembla, como Jesús, que vio llorar a Marta y María y también lloró con ellas antes de resucitar a Lázaro. Él no solo soluciona problemas, también consuela corazones. Así que haz una pausa, respira y entrégale a Dios eso que te roba la paz. Dile en voz alta si es necesario: Señor, ya no quiero controlarlo todo. Quiero descansar en ti. Quiero confiar, aunque me cueste. Ayúdame a creer que tu plan es mejor que el mío. Porque sí, lo es. Siempre lo ha sido. Y recuerda, no necesitas tener fuerza, solo necesitas estar dispuesto. Cuando tú te rindes, Dios actúa. Cuando tú confías, Dios construye. Cuando tú sueltas, Dios sostiene.
Esa es la belleza de caminar con Él. Tal vez uno de los actos más difíciles de fe no es orar, ni leer la Biblia, ni hacer buenas obras, sino soltar lo que duele, soltar lo que no entiendes, soltar esa necesidad de controlar todo lo que viene. Porque el control, en el fondo, es un intento de protegernos. Pensamos que si planeamos cada detalle, evitaremos el dolor. Pero la vida tiene su propio ritmo, y cuando luchamos contra él, solo nos desgastamos. Jesús mismo lo vivió. En Getsemaní, en el momento más oscuro, no pidió control. Pidió fuerza para soltar. Dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración es el acto supremo de rendición. Jesús, el Hijo de Dios, el que podía hacer milagros, eligió soltar, eligió confiar, eligió entregarse al plan del Padre, aunque doliera. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soltar? ¿A confiar en que lo que Dios está haciendo es más grande de lo que puedes ver ahora? Tal vez no tienes todas las respuestas, pero tienes un Dios que no improvisa. Un Dios que no necesita explicarte cada paso para que el resultado sea perfecto. Su plan ya está escrito, y aunque tú solo veas un capítulo, Él conoce el final. A veces pensamos que confiar es quedarnos quietos y no hacer nada, pero confiar es avanzar, aunque no lo veas todo claro. Es moverse con fe, es decir: Señor, no entiendo, pero voy. Como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba. Como Pedro, que se lanzó del bote sin entender cómo funcionaba caminar sobre el agua. ¿Y qué hizo Jesús cuando Pedro dudó y se hundió? No lo regañó, lo tomó de la mano. Así es Dios. Él te toma incluso cuando fallas en el intento de confiar. Hoy quiero que pienses en eso que no te deja dormir. Eso que te tiene agotado de tanto pensarlo, de tanto anticiparte, de tanto luchar con tu mente. ¿Vale la pena seguir cargándolo solo? ¿O es hora de decir: Dios, te entrego esto? Porque cuando entregas, descansas. Cuando entregas, renuevas tu fuerza. Cuando entregas, dejas de pelear con lo que nunca fue tuyo resolver. Filipenses 4, 6-7 dice: No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo ves? La paz no viene cuando todo se resuelve. La paz viene cuando decides confiar. Es una paz que no tiene lógica, una paz que te cubre en medio del caos. Mira, yo no sé qué te espera mañana, no sé cuál es tu batalla, pero sí sé esto: Dios ya está ahí, preparando el camino, fortaleciendo tu interior, ensanchando tu fe. Y si hoy estás en una etapa de incertidumbre, de transición, de espera, no significa que estés perdiendo tiempo. Puede que estés siendo moldeado, pulido, preparado para algo más grande. Recuerda esto: lo que hoy duele, mañana puede tener sentido. Lo que hoy no entiendes puede ser parte de tu testimonio. No te desesperes por el proceso. A veces el proceso es donde ocurre el milagro más profundo, el de tu transformación. Y si te sientes débil, quebrado, agotado, no estás en desventaja. Estás en el lugar perfecto para ver la gracia de Dios levantarte, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No tienes que ser fuerte, solo tienes que rendirte. Rendirte no es perder, es ganar descanso, es permitirle a Dios hacer lo que tú no puedes. Así que no vivas con ansiedad por lo que no puedes controlar. Vive con expectativa por lo que Dios puede hacer. Porque si Él abre el mar, si Él calma la tormenta, si Él resucita lo muerto, entonces también puede darte dirección, propósito y paz en este momento. Tal vez no lo veas ahora,
Pero un día mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no hacer las cosas como yo quería. Gracias por hacerlas mejor. Y ese día todo cobrará sentido. Y si aún te cuesta soltar el control, es porque hay una parte de ti que sigue creyendo que puede hacerlo todo solo. Que si te esfuerzas lo suficiente, si haces todos los cálculos, si no te equivocas, entonces todo saldrá bien. Pero esa no es la vida a la que Dios te llamó. Él no te llamó a cargar todo en tus hombros, sino a descansar en los suyos. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que ese descanso no viene después de que todo se soluciona. Ese descanso viene cuando decides confiar, cuando dejas de pelear por entender cada paso y te atreves a decir: Dios, yo no tengo el control, pero tú sí. A veces, el mayor obstáculo entre tú y la paz es tu resistencia a soltar. Es esa voz interna que dice: ¿y si no pasa lo que espero? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si me equivoco otra vez? Pero hay una verdad que debes recordar. No todo depende de ti. Y eso no es debilidad, es libertad. No estás solo. Nunca lo has estado. Dios no necesita que tengas todas las respuestas. Solo necesita tu corazón dispuesto. Y créeme, cuando Él encuentra un corazón que se rinde, que suelta, que confía, hace cosas que superan cualquier plan humano. ¿No lo hizo con Moisés, con José en Egipto, con María, la madre de Jesús? Ninguno de ellos tenía el control, pero todos ellos dijeron sí. Y ese sí cambió la historia. Tal vez tú no ves el impacto de tu entrega ahora. Tal vez te parece pequeño, insignificante, pero Dios está escribiendo algo más grande de lo que tú puedes imaginar, y lo está haciendo a su ritmo, no al tuyo, porque Él no trabaja por presión, trabaja por propósito. ¿Recuerdas cuando Jesús calmó la tormenta? Los discípulos estaban en pánico, pensaban que iban a morir, pero Jesús dormía, no porque no le importara, sino porque sabía quién tenía el control. Él sabía que esa tormenta no era el final, y lo mismo pasa contigo. Esa tormenta en la que estás no define tu historia, es solo una página del capítulo. Dios sigue escribiendo. Y tal vez tú dices: sí, pero yo tengo miedo. Está bien, el miedo no te descalifica. De hecho, muchos actos de fe nacen en medio del miedo. Lo importante no es no tener miedo. Lo importante es no dejar que el miedo decida por ti, porque el miedo te encierra, pero la fe te libera. Y aquí viene lo más profundo. Soltar el control no solo es confiar en que Dios hará algo bueno, es confiar en que incluso si no hace lo que tú esperabas, sigue siendo bueno. Es decir, Dios, aunque no me des lo que quiero, yo sé que tú sabes lo que necesito. Eso es rendición verdadera. Filipenses 1:6 lo dice así: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no empieza algo para dejarlo a medias. Él no abandona lo que ama. Y Él te ama, más de lo que puedes imaginar, más de lo que tú mismo te amas. Así que, aunque no entiendas el proceso, confía en el corazón del que lo diseñó. Hoy quiero que cierres los ojos un momento y respires profundo. Imagina tus manos abiertas, y en ellas todos tus miedos, tus planes, tus dudas, tus intentos por controlarlo todo. Ahora imagina que los colocas en las manos de Dios y le dices: toma, yo no puedo más, pero sé que tú sí puedes. Eso es fe viva, fe real, fe que transforma. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar el siguiente paso. 1, no 1,000,000, solo 1.
Porque cuando caminas con Dios, no necesitas ver el camino completo. Solo necesitas ver al que lo guía. Hay una escena en la Biblia que siempre me ha estremecido. Es la noche antes de la crucifixión. Jesús, el Hijo de Dios, el que multiplicó panes, sanó enfermos y caminó sobre el agua, está en el huerto de Getsemaní. Y en ese momento no está haciendo milagros, está temblando, está angustiado, está sudando gotas como de sangre. ¿Y sabes lo que hace? Ora. Y no cualquier oración. Le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se detiene ahí. Añade algo que lo cambia todo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Jesús, en su momento más humano, más vulnerable, decide soltar el control, decide confiar. Y esa rendición no lo llevó al éxito como lo entiende el mundo. Lo llevó a la cruz, pero también lo llevó a la resurrección. Y ahí está el misterio del reino de Dios. A veces el camino más doloroso es el que nos lleva al milagro más grande. Tú y yo tenemos Getsemanís también. Momentos donde quisiéramos huir, evitar el dolor, tener una salida rápida. Pero tal vez lo que Dios está esperando no es que entiendas, sino que confíes, que en medio de esa noche oscura digas: Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Porque en ese tipo de rendición ocurre algo sagrado. Te vacías de tu fuerza para llenarte de la suya. Tal vez estás pensando: pero, ¿cómo suelto el control si todo depende de mí? Mi familia, mis cuentas, mi salud. Y sí, son cosas reales. Pero justamente por eso necesitas entregarlas. Porque cuando las cargas tú solo, se vuelven cadenas, pero cuando las colocas en las manos de Dios, se vuelven semillas. Y una semilla, aunque muera al principio, da fruto al final. Hay una frase en Proverbios 3:5 que deberíamos grabar en el alma. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Te das cuenta? Dios no te está pidiendo que entiendas. Te está pidiendo que confíes, que creas que Él sabe más, que su perspectiva es más alta, que mientras tú ves una página, Él ya conoce el libro completo. Y confiar no es ser pasivo. Confiar es moverse con paz, aun sin tener todas las respuestas. Es hacer lo que te toca y dejar lo que no te toca en manos del cielo. Es orar como si todo dependiera de Dios y actuar como si también dependiera de ti, pero con una diferencia: sin ansiedad, sin angustia, sin ese deseo de controlarlo todo. ¿Te has fijado cómo Jesús vivía? Nunca corría. Nunca lo ves desesperado, porque vivía conectado al Padre. Y tú puedes vivir así también. No necesitas una vida perfecta para tener paz. Necesitas una fe profunda que te recuerde quién va contigo. Cuando sueltas el control, descubres algo que el miedo nunca te dejó ver: que no estás solo, que el Espíritu Santo camina contigo, que hay una gracia que te sostiene en los días difíciles, que no necesitas tener fuerza para cada batalla, porque Él pelea por ti. Tal vez tu ansiedad no desaparezca de la noche a la mañana. Tal vez todavía habrá días en que querrás tomar de nuevo el volante. Pero cada vez que lo hagas, recuerda: Dios no necesita copilotos. Él necesita hijos que confíen. Y tú eres su hijo. Tú eres su hija. No estás olvidado. No estás perdido. Estás en proceso. Y los procesos de Dios, aunque lentos, siempre son perfectos. Así que hoy, una vez más, vuelve a soltar. Vuelve a abrir las manos. Vuelve a mirar al cielo y decir: Señor, mi futuro está en tus manos. Aunque no lo vea, confío en ti. Y al hacerlo, estarás más cerca de la libertad verdadera que tantas veces buscaste en otros lugares. Hay algo que debes saber. No eres débil por sentir ansiedad. No estás fallando por tener miedo del mañana. Eres humano.
Y Dios no rechaza tu humanidad, la abraza. La historia de la Biblia está llena de hombres y mujeres que temblaron ante lo desconocido. Moisés dudó de sí mismo. Elías se escondió en una cueva agotado y deprimido. Jeremías lloró por las decisiones de su pueblo. Y sin embargo, todos ellos fueron usados por Dios. Porque lo que te califica no es la ausencia de temor, es la decisión de confiar a pesar de él. La fe no es la ausencia de ansiedad, es la valentía de seguir caminando con ella de la mano de Dios. Cuando el control se vuelve tu Dios, todo lo que no puedes controlar se convierte en una amenaza. Pero cuando Dios es tu Dios, incluso lo desconocido se transforma en terreno sagrado. ¿Por qué? Porque no caminas solo, porque hay una voz que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Suelta ese calendario que intentas imponerle a Dios. Él no está apurado. Él no llega tarde. Él llega justo cuando es necesario. Y lo más hermoso es que, mientras esperas, Él trabaja, aunque no lo veas, aunque parezca que nada se mueve. Recuerda que la semilla también parece muerta cuando está bajo tierra, pero está viva. Está creciendo en silencio. Tal vez has orado por años por una respuesta. Tal vez llevas tiempo pidiéndole dirección. Y hasta ahora, todo lo que has recibido es silencio. Pero ese silencio no es abandono. Ese silencio es espacio para que aprendas a escuchar. Porque muchas veces queremos oír a Dios, pero no apagamos las demás voces. La del miedo, la del orgullo, la de las expectativas del mundo. Y Dios no grita, Él susurra. Y para escuchar un susurro, tienes que estar cerca, muy cerca. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa promesa sigue en pie. Dios te habla, y a veces lo hace de maneras tan sutiles que parecen casualidad. Pero si estás atento, sabrás que es Él. Una frase que te toca el alma, una canción que aparece justo cuando más lo necesitas, una conversación que responde lo que horas antes le preguntaste en oración. Confiar es un músculo. No se fortalece de la noche a la mañana. Se ejercita con cada pequeño paso de fe, con cada oración en medio del caos, con cada decisión de soltar lo que no puedes controlar. ¿Y sabes algo? No necesitas una fe gigante. Jesús dijo que con fe como un grano de mostaza puedes mover montañas. Lo importante no es cuánta fe tienes, es dónde la estás poniendo. Así que hoy, pon tu fe en Dios, no en tus planes, no en tus cálculos, no en tus miedos disfrazados de prudencia. Pon tu fe en quien ya escribió todos tus días antes que uno solo de ellos existiera. Salmo 139:16. Pon tu fe en el que ve más allá del horizonte que tú alcanzas, en el que convierte el caos en cosmos, la noche en amanecer, la cruz en resurrección. Suelta, respira, descansa. No necesitas tener todo resuelto para estar en paz. Solo necesitas confiar en aquel que sí lo tiene. Porque la verdadera paz no viene cuando controlas todo. Viene cuando sabes en quién estás confiando. Cuando sueltas el control, no te estás rindiendo. Estás entregando la batalla a alguien más fuerte que tú. Estás diciendo con tu vida, Dios, yo no puedo, pero confío en que tú sí. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto de fe gigantesco. Porque soltar no es una señal de debilidad, es una expresión de confianza radical. Piensa en Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su casa, su seguridad. No le dio un mapa, solo una promesa. A la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Abraham no tenía un plan, tenía una palabra, y caminó con eso. ¿Tú podrías hacerlo?
¿Podrías caminar sin tener claridad completa, solo sabiendo que Dios va contigo? Muchas veces no avanzamos porque queremos garantías. Queremos ver el final antes de dar el primer paso. Pero Dios no obra así. Él te muestra lo suficiente para moverte hoy, no para planear todo tu año. ¿Por qué? Porque si te mostrara todo, ya no necesitarías fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Soltar el control es dejar de preguntarte cada día «¿y si?» y comenzar a decir «aunque no entienda, confiaré. Aunque me duela, caminaré. Aunque no vea nada claro, seguiré creyendo». Esa es la fe que transforma. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Porque no es fe basada en resultados, sino en relación, en quién es Él, no en lo que hace. Mira tu vida. Haz memoria. ¿Cuántas veces pensaste que todo estaba perdido y Dios te sorprendió? ¿Cuántas veces algo que parecía el fin se convirtió en el inicio de algo nuevo? Esa es la evidencia de que Él sigue teniendo el control. Y lo tendrá, incluso cuando tú lo pierdas. Jesús, en el momento más doloroso de su vida, en Getsemaní, no negó su angustia. Dijo, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Mateo 26:39. Él sabía lo que venía. Sabía el dolor, la traición, la cruz. Pero terminó esa oración con las palabras más poderosas que se pueden pronunciar. «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Puedes tú decir eso hoy? ¿Puedes mirar tu ansiedad, tu incertidumbre, tus planes rotos y decir, «Dios, que se haga tu voluntad»? Si puedes, aunque sea con lágrimas, aunque sea temblando, estás avanzando. Porque la fe verdadera no siempre se ve fuerte, a veces se ve como un susurro entre sollozos, como una oración en medio de la noche, como una decisión de seguir, cuando todo en ti quiere rendirse. Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas sincero, que vengas con tu corazón tal cual está, roto, ansioso, lleno de preguntas, porque Él no se ofende con tus dudas. Al contrario, las abraza y en medio de ellas planta semillas de verdad. Salmo 55:22 dice, «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Esa promesa es para ti. No tienes que cargar con todo. No tienes que sostener tu mundo, porque hay uno que ya cargó tu cruz y todavía tiene fuerza para cargar tus preocupaciones también. Hoy puede ser el día en que empieces a vivir diferente. El día en que decidas soltar ese miedo que te ha detenido, esa obsesión por saberlo todo, ese cansancio de querer controlar lo incontrolable. Hoy puede ser el día en que tomes una decisión sencilla pero poderosa: confiar. Y si te cuesta confiar, no te castigues por eso. Solo pídeselo a Dios. Dile, «Señor, ayúdame a confiar. Enséñame a descansar en ti. Aunque no entienda, enséñame a creer». Y Él lo hará. Porque cuando tu corazón se dispone, Dios responde. En Proverbios 3:5-6 encontramos una de las claves más poderosas para tu alma. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esa es la promesa. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas reconocer a Dios en medio de lo que vives y Él hará el resto. Pero reconocerlo implica humildad, implica aceptar que no lo sabes todo, que no puedes solo, que sí, tienes ideas, planes, sueños, pero al final estás dispuesto a entregárselos a Él, porque Él ve lo que tú no ves. Y cuando te dice, espera, suelta o no, no lo hace para castigarte, lo hace para protegerte. Piénsalo.
¿Cuántas veces, con el tiempo, te diste cuenta de que lo que tanto querías no era lo que más te convenía? ¿Cuántas veces, después del dolor, vino una bendición inesperada? Ese es el Dios que tenemos. Uno que transforma cenizas en belleza, que convierte el desierto en jardín. Pero eso solo sucede cuando confías. Tal vez hoy estás ahí, en un punto donde ya no sabes qué hacer, donde tus planes no funcionan, donde tus fuerzas se agotaron, y lo único que te queda es mirar al cielo y decir: Dios, haz tu voluntad en mi vida. Si llegaste a ese punto, estás en buen lugar, porque es ahí donde empiezan los milagros. Cuando dejas de hacer las cosas por tus medios y permites que Dios tome el control. Jesús lo dijo de forma clara en Mateo 6:34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. El futuro no es tu enemigo, la preocupación sí, porque te hace vivir cargando algo que todavía no ha ocurrido. Y lo peor es que te roba la gracia que Dios te da para el presente. Confía. Aunque no veas resultados todavía, aunque las respuestas no lleguen en tu tiempo, aunque tu mente quiera correr a 1000 por hora, confía. Porque tu Padre Celestial no está en silencio, está obrando en lo invisible, está alineando cosas que tú aún no entiendes, está preparando lo que vendrá mientras tú aprendes a esperar. Y mientras esperas, no estás perdiendo el tiempo. Estás siendo transformado, porque Dios no está tan enfocado en cambiar tus circunstancias como en cambiar tu corazón. Y eso solo sucede cuando sueltas, cuando te rindes, cuando decides que ya no se trata de tus fuerzas, tus ideas o tu control, sino de su fidelidad. Así que, ¿qué pasaría si hoy sueltas lo que te pesa? ¿Qué pasaría si dejas de correr y empiezas a descansar? ¿Qué pasaría si en lugar de planear cada paso, te tomas un momento para escuchar? Dios sigue hablando, no con gritos, sino con susurros, no con fórmulas, sino con presencia, no con mapas, sino con dirección paso a paso. Él no necesita que sepas todo, solo que confíes en que Él sí lo sabe. Y cuando llegues a ese punto de rendición verdadera, no sentirás derrota, sentirás paz. Esa paz que no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que ocurre dentro. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, y que solo Dios puede dar. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez esta es la respuesta por la que has estado orando en silencio. Tal vez estas palabras son el susurro de Dios diciéndote: estoy contigo. Ya no cargues más. Soltar el control no es fácil. Va en contra de todo lo que el mundo nos enseña. Nos dicen que debemos tener un plan, una meta, un control total sobre cada área de la vida. Pero la fe verdadera, comienza cuando te atreves a decir: no sé cómo, pero confío. Y si hoy tu alma está cansada, si has intentado todo y nada ha funcionado, si estás al borde del agotamiento emocional, entonces es momento de soltar. No porque hayas perdido, sino porque hay alguien que puede hacer mejor las cosas que tú. Alguien que no duerme, que no falla, que no improvisa. Alguien que te ama con un amor eterno. Ese alguien es Dios. Y Él no está esperando que seas perfecto. Está esperando que seas honesto. Que vengas con tus miedos, con tu ansiedad, con tu incertidumbre, con tus manos vacías, y le digas: toma el control, yo ya no puedo más. Porque justo ahí, en el momento en que sueltas, Él comienza a obrar. Mira atrás un momento. ¿Cuántas veces pensaste que no saldrías adelante? ¿Y aquí estás? No por tu fuerza, sino por su gracia. No porque lo entendiste todo, sino porque Dios nunca te soltó. Aun cuando tú sentías que te perdías, Él te sostenía.
Isaías 41:10 dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Esa es la promesa, y no ha cambiado. Hoy quiero invitarte a hacer algo más que ver este video. Quiero invitarte a vivir una entrega verdadera. Tómate un momento ahora. Cierra los ojos, respira hondo y dile a Dios lo que te está pesando. Entrégaselo, escríbelo si es necesario, llóralo si hace falta, pero no lo cargues más. No naciste para vivir con miedo, naciste para caminar con fe. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de cada palabra, te pido algo muy simple. Ayúdanos a compartirlo, porque tal vez, del otro lado de una pantalla, hay alguien más que está a punto de rendirse y solo necesita una voz que le recuerde que no está solo. Déjanos un comentario con esta frase: «Confío en tu plan, Señor». Solo eso. 4 palabras que pueden ser el inicio de tu liberación. Un pequeño acto de fe que puede convertirse en una gran transformación. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir contenido que nutre tu alma y fortalece tu espíritu. Y si este mensaje te dio paz, regálanos un like. No por nosotros, sino para que YouTube se lo muestre a más personas que hoy están viviendo con ansiedad, desesperanza o dolor. Y antes de cerrar, escucha bien esto. Tu vida no está fuera de control, está en manos de Dios. Y si estás en sus manos, estás exactamente donde necesitas estar. Porque soltar el control no es perder el rumbo. Es confiar en que el capitán de tu barco no permitirá que te hundas. Es abrazar una paz que no depende del resultado, sino de la certeza de que Dios ya está en el futuro, esperándote. Así que sigue, aunque no veas. Camina, aunque tiemble tu alma. Cree, aunque no entiendas. Porque cuando tú sueltas, Dios actúa y su plan siempre es mejor que el tuyo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios tiene el control. Y eso es más que suficiente.